Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? 7 del 7. Primer domingo de julio del 2024 y primer domingo del semestre de este año del ¿qué? Favor de Dios. El año del favor de Dios. ¿Cuántos muy favorecidos? Este segundo semestre también. Y hoy queremos estudiar un poquito eh, con un pensamiento. ¿Cómo dice aquí este pensamiento? Necesitamos ser. Esas tres palabras marcan la vida de uno. Número uno, ser determinado. Cuando una persona no está determinada, algo no llega a ninguna parte. Lo segundo, dispuesto. O sea, uno debe estar dispuesto. Porque hay gente que está, pero no está dispuesta. ¿Y ser qué? Apasionados. Apasionados. Si somos determinados, dispuestos y apasionados, el tener esas características te llevará a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Les diga, ser apasionado, ser determinado, dispuesto y apasionado, me llevará. Ahora sí, dígalo como si lo creyera, porque ahí está escrito. Ser determinado, dispuesto y apasionado, me llevará a cumplir el propósito de Dios en la tierra. ¿Sí o no? Ser determinado, dispuesto y apasionado me llevará a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Porque Dios tiene para cada uno un propósito mientras pasamos por esta tierra. Ahora que hemos estado mirando a la selección Colombia y recordando los tiempos de Maturana, y recordando los tiempos del Pío Valderrama, y yo miro, todos están unos abuelos. Hicieron goles, gloria a Dios. Vistieron la camiseta, pusieron a Colombia allá en alto, pero si no hicieron nada para Cristo. Sin embargo, he visto otros jugadores de la selección predicando el Evangelio. O sea que nos hicieron goles allá en los campeonatos, pero también le hicieron goles al diablo. Eso es cumplir el propósito de Dios en la tierra. Entonces, esta vida es muy corta para ponernos nosotros a pelear entre nosotros, por diferencias, para ponernos solamente a vivir por los afanes de esta vida, qué de comer, qué de beber y qué vestiré. Hay algo más importante que hacer, que es cumplir el propósito de Dios mientras la bola va rodando y el tiempo va pasando. Y por eso se lo puse ahí, ya pasamos al segundo semestre, parece mentira, que hace que estábamos diciendo, ya la pastora ahí, hay que poner el cofre de la Navidad para los niños. Ya está pensando en la Navidad. ¿Se ve? O sea que la bola va rodando y el tiempo va pasando y nos volvemos abuelos. Y si Cristo no ha venido todavía uno por uno, con los pies hacia adelante, irá desfilando. Y la pregunta es, ¿y cumplió el propósito de Dios en esta tierra? ¿O solamente vivió para saber qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir? ¿Y eso fue todo? Porque ¿para qué uno hace carreras profesionales? Pues para saber qué voy a comer, qué voy a beber y qué voy a vestir. ¿O no? ¿O las carreras profesionales no sirven para la eternidad? No, aquí solamente para la tierra. ¿Y somos determinados para hacer carreras profesionales? ¿Sí o no? Ah, no, si usted no hace una carrera profesional, usted no es nadie. Determinados para hacer carreras profesionales. ¿Está bien o está mal? Está bien. Todos debíamos hacerlo. Pero ¿por qué si para las cosas temporales somos tan determinados? ¿Por qué no para las cosas eternas? ¿Estamos dispuestos? Sí, todos los días nos levantamos, corremos. ¿Qué hay que coger? La buceta, ¿qué? El alimenticio, el Transmi. Y ahorita ya viene que vuela el metro. ¿Sí vieron que no salió el tren volador de las llanos hasta la costa, pero sí el metro? Ese sí salió, era más real. Y estamos dispuestos. ¿Y somos apasionados? Una forma de verlo es con el fútbol.
Somos apasionados los colombianos. Esos estadios en Estados Unidos parece que fueran en Barranquilla o en Bogotá o en Medellín. Amarillos. Y todos gritando y felices. Entonces ayer paseamos a Panamá. Otros también pasean Panamá. Y todos felices, ¿sí o no? Entonces, por eso, para cumplir este propósito de Dios en la tierra, necesitamos ser determinados, dispuestos y apasionados. El ejemplo que vamos a colocar es el apóstol Pablo en su juventud, Saulo, ya en Cristo más conocido como el gran apóstol de la fe, el apóstol Pablo, un personaje que Dios transformó, pero que antes de ser cristiano era determinado. Parece que a Dios le gusta a la gente determinada. Y estaba dispuesto, antes y después. Y fue apasionado, un hombre, por el Señor. ¿Y cumplió el propósito de Dios? Claro. ¿Dónde lo vemos? Cuando leemos el libro de los Hechos y las cartas, podemos ver la vida de Pablo como un hombre determinado, un hombre dispuesto y un hombre apasionado por Dios. Y ese es nuestro deseo, y por eso gracias a los pastores que disponen de su tiempo, talentos y tesoros para llevar estos muchachos, que la pastora, que a las 4 de la mañana voy a levantarme a hacer los perros para darle las 11 allá y corriendo, y gracias a los que mandaron los jóvenes y a los que de una u otra manera siembran. Ustedes saben que todo lo que se siembra aquí, los que son cercanos saben que se invierte aquí mismo. Para la iglesia, para seguir, para sembrar en los que son buena tierra, los que aman al Señor, los que quieren seguir al Señor. Y qué bueno, porque se está levantando un grupo de jóvenes muy jovencitos, pero que son determinados, que están dispuestos y que son apasionados por el Señor. Amén. ¿Estamos listos? Diga, hoy vamos a leer la Biblia en pantalla grande para que sea más fácil. ¿Listo? Entonces, aquí lo vemos como Saulo. Vamos a leer un poquitico el significado de esas palabras, o algo de lo que significa la palabra determinado. 5 palabras. Ser determinado, ser osado. Pablo era osado. Es ser decidido, estaba decidido, ¿cierto? Valeroso el hombre. Sí. Resuelto e intrépido. 5 palabras que nos muestran una persona determinada. Es una persona que es osada, decidida, valerosa, resuelta e intrépida. Así necesitamos ser para el Señor. Amén. ¿Cuántos determinados hay aquí? Amén. Y los que están allá en internet también los saludamos. Sea usted siempre una persona determinada. Vamos a ver la definición de dispuesto. 5 palabras también. Hábil. ¿Era hábil Pablo? Diligente, capaz, servicial y activo. Le cuento que no es fácil encontrar personas así. Pero ese tipo de personas son las que necesita la obra del Señor. Amén. Personas que sean hábiles, diligentes, capaces, serviciales y ¿qué? Activas. Que estén dispuestas a hacer las cosas. Se llaman disposición. En una palabra, pero encierra muchas cosas. Lo que es una persona dispuesta. ¿Listo? Y apasionado significa pasión o inclinación vehemente por algo o alguien. Una persona apasionada es que tiene una inclinación vehemente por algo, por alguien. Y ya dijimos que el ejemplo es ver en la Copa América es el ejemplo, ¿no? Apasionado por algo. Apasionado por algo. ¿Cuántos son apasionados por Jesús? Amén. Usted grita muy duro porque es apasionado. ¿Son apasionados? Dice, amén, soy apasionado. Apasionado es apasionado. Entonces usa camisetas que
muestran de alguna manera a Jesús. Bueno, no sé, hay una pasión en él. No me puedo quedar ahí porque el tiempo no nos da y quiero que leamos la palabra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, empieza a aparecer Saulo de Tarso. Y en el capítulo 7, cuando usted lee Hechos, encuentra el primer mártir de la iglesia, Esteban. Y más o menos en una escena como la que vemos ahí, que lo matan a piedra. Y el capítulo 8 inicia como terminando la historia que dejó el 7 y dice así, Hechos 8, 1 y 2. Y Saulo, mire aquí está, consentía en su muerte, o sea, estaba de acuerdo que había que matar a Esteban. O sea, Saulo estaba determinado a matar cristianos. ¿No? Estaba determinado a matar cristianos. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero como ellos estaban determinados, no dijeron, toca cerrar la iglesia porque comenzaron a matarnos a piedra. Estaban determinados. Otro hubiera dicho, no, si yo como comenzaron a matarnos a piedra, toca cerrar. Es peligroso uno ponerse a hablar de eso. ¿Cuántos hubieran cerrado? No es que, pues es que nos están matando. O sea, la cosa es que nos están matando. Primer siglo. Y les amenazaban que no hablaran en ninguna forma en el nombre de Jesús, so pena de muerte. Y ellos se reunían y oraban. Y decían, soberano Señor, que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Y que dijiste por boca de tu profeta, ¿por qué se amotinan las gentes y los hombres piensan cosas vanas? Se reunieron en Jerusalén contra tu amado Hijo, los romanos, los religiosos judíos, el pueblo, los sumos sacerdotes. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, están determinados, ¿cierto? Que con todo de nuevo prediquen la palabra del Señor. ¿Determinado? Tan determinado Pablo que dijo, ¿sabe qué? Para mí el vivir es Cristo. Y si me matan, ganancia. Está determinado. ¿Necesitamos gente determinada hoy? Como en el primer siglo, gente determinada. Luego el verso 3 dice, y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba la iglesia, entrando casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que no perdía ni la noche. Mire, noche iba con la antorcha prendida, buscando casa por casa. A ver a cuántos hay que encarcelar, cuántos hay que matar. Estaba determinado. Pero tenía mayor determinación que el espíritu que estaba en Saulo, el espíritu en la iglesia, porque lo volteó hacia el otro lado. Cuando tú estás determinado, el Señor puede cambiar lo que el enemigo está usando para mal, para bien. Eso es un ejemplo. Saulo es un ejemplo. Es un ejemplo. Cuando hay una determinación en el corazón de un ser humano que ama al Señor, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. En el capítulo 9 ya registra la conversión de Saulo, cuando Saulo nace de nuevo. Y dice que Saulo fue al sumo sacerdote a pedir cartas para la sinagoga de Damasco, para ir a buscar a algunos del camino, porque a los cristianos en el primer siglo se llamó los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, entonces le llamaba los del camino. Entonces dice el texto en Hechos 9, versículo 1, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Estaba terminado, ¿sí o no? Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco,
a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. No los iban a llevar a un congreso, no. A Jerusalén, no. Era para matarlos en Jerusalén. Dijo, hay que ir a Damasco a traerlos. Parece que ya matamos los que había que matar aquí. Toca ir a buscar a otro lado para traer y matar desde otro lado. Quiero decirle que todavía ese mismo espíritu sigue operando en hombres y mujeres que están determinados a matar a quien haya que matar. Y sigue suelto. Pero quiero decirle que hay un espíritu de una mayor determinación, que es el espíritu del Señor. El único que te puede hacer determinado a hacer la obra del Señor es el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que hay un cambio en la vida de este hombre, y el verso 3 de Hechos 9 dice, mas yendo por el camino, o sea, estaba determinado, fue, le entregaron las cartas y se fue. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea, todavía no entraba a la ciudad, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, y más o menos él cayó hacia tierra, cayó así, quedó ciego, cayó a tierra. ¡Saulo! Otra vez, ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? No, ciego, no oía. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué debo hacer, Señor? Determinado. Tú has determinado matar, no has determinado obedecer al Señor. ¿Qué debo hacer, Señor? Levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. O sea, se encontró con el Señor. Hay una cosa que necesitamos ser determinados a obedecer la voz del Señor. Y entonces se levantó, palpando, que lo llevaran de la mano, ciego, dice que le cayeron como escamas en sus ojos, que no podía ver, y obedeció. Y llegó a Damasco y entró en un ayuno de 3 días. En ese ayuno de 3 días, oraba al Señor, pedía perdón al Señor. Y tal vez le decía, Señor, si fue determinado en el judaísmo para perseguir y matar a cristianos, ahora más en Cristo estoy determinado para llevar vida y vida en abundancia. Y entonces Dios le habla a un cristiano. ¿Recuerdan ese cristiano? Le dice a Ananías, ve a Damasco. Allí está Saulo y aquí que ora. Y ha visto en visión que tú entras y le pones las manos y recibe el Espíritu Santo y recibe la vista. Y entonces Ananías, pero Señor, ¿cómo? Si yo sé la fama de este, pues ¿cómo no de saber la fama? Que anda matando cristianos por todas partes. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Estoy parafraseando el texto largo. Y le voy a enseñar, dice, para llevarle la palabra a los gentiles y a príncipes y a reyes, y le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Uno a veces hace cosas que uno, sin saber, pone a decir cosas sin saber. Dile, ahora va a aprender cuánto es necesario que padezca. Y así como mataron al primer mártir, apedrearon a Pablo. Y lo dejaron como muerto y se fueron porque ya lo matamos a piedra. ¿Quién lo pedraban? Los expertos en matar a piedra eran los judíos. Entonces lo mataron, ya lo matamos a piedra. Y se fueron. Cuando se fueron, se levantó, está determinado. Se levantó y dijo, bueno, es necesario que siga predicando. Y siguió predicando. Necesitamos ser determinados. Determinados. Mire la iglesia del primer siglo. Y gracias a la vida de estos hombres determinados, mujeres determinadas, hoy estamos disfrutando del Evangelio de Jesucristo.
Si no hubiera habido gente determinada en el primer siglo, todos hubiéramos ido al infierno, a pesar que Cristo hizo la obra. Entonces necesitamos ser determinados. Determinados. Primera de Corintios 9, versículo 19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Sabía que era necesario, que también eran importantes los números, porque hoy en día se critican los números si son muy pequeños o muy grandes. Pero es importante los números. Para el Señor los números son importantes, tanto que hay un libro de la Biblia que se llama Números. Dice: y me he hecho a los judíos como judío, ¿para qué? Para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Determinado el hombre? Hay que ir a predicarle a los que están con la ley. Te voy a hacer de cuenta que estoy bajo la ley. No a los libertos, entonces como yo fuera liberto. A los débiles, entonces yo voy como débil. Le dice, no, camine, le predicamos allá a los ñeros. No, yo a los ñeros no. Tengo que hacerme como ñero para ir a los ñeros. No, que es que son de estrato 7. Pues hágase como, arréglese, peínese, muéstrese bien bonito. Vaya allá también. ¿No fue eso lo que hizo Pablo como un hombre determinado? Dice el verso 21. Y esto lo hago por causa del Evangelio. ¿Por qué fue Pablo determinado? Por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, todavía tengo una participación en la obra de Cristo. Y sigue diciendo el texto. Una pregunta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, les coloco un ejemplo? Todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio. Y ahora dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Cuando dice que los que corren en el estadio, ¿sí? Los que corren en el estadio, están corriendo, como los Juegos Olímpicos. ¿Se acuerdan de la llama olímpica y corriendo? Cuando usted mira los deportes de alto rendimiento, ¿cómo salen los jugadores a correr? La dejan toda. Se abstienen de todo. Y nosotros tenemos una mejor carrera. Una carrera por delante. Entonces no corra de cualquier manera. Corra para ganar. Porque uno sale a correr simplemente para correr. No, tiene que correr para ganar. Entonces corra de tal manera que obtenga el premio. ¿Cuántos saben que el Señor tiene un premio, una recompensa? Amén. Pero ¿de qué va a depender? De la forma como corremos aquí en la tierra. De la forma como corremos cada día. ¿Cómo está corriendo usted en su matrimonio? ¿Cómo está corriendo usted que es hijo y que todavía vive con sus padres como hijo? Bajo la autoridad de sus padres, ¿cómo está corriendo? ¿Es tan dura la carrera que no alcanza a tender la cama? ¿Cómo está corriendo? Si usted es empleado, ¿cómo está corriendo allá? Como empleado cristiano. ¿Está dando testimonio de Cristo? ¿Está corriendo como para ganar al jefe? ¿Como para ganar al compañero de trabajo? ¿Cómo está corriendo? ¿Está corriendo tanto que la velocidad es 0? ¿O está corriendo que está dando lo máximo que puede dar
está corriendo con la determinación de ganar el premio, está corriendo de una manera osada, decidida, valerosa, resuelta. ¿Cómo está corriendo? Necesitamos ser determinados. Y sigue diciendo, así que yo, mire, diga yo, ya lo pone personal. Así que yo de esta manera corro. No como la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo, el que predica y anuncia, enseña a otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que en esta carrera habrá gente que será eliminada. ¿De qué depende que sea eliminado? De cómo corre. De la determinación que tiene cada día para correr haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Damos gracias a Dios porque Familia Misión Grande es gente determinada. El fin de semana pasado no estuvimos. Y hubo gente que vino, predicó, sirvió, porque entienden para quién están corriendo, a quién están sirviendo, están determinados. Otros dicen, los pastores no están, entonces no vamos, porque ¿para qué? No es que ustedes no están corriendo para nosotros. Ustedes están corriendo una carrera para ustedes mismos. Y hay gente que corre delante de uno y es bueno uno seguir al que corre delante. En esa carrera no es bueno quedarse a mirar el que se quedó atrás. Sí, señor. Hay gente que se queda y uno le duele. Y uno se entristece que hay gente que se queda. ¿No le ha pasado? Sí. Pero usted no puede quedar con ellos. Así es. Porque uno corre para ganar. Amén. Y el campeón nunca se queda con el que se queda. Algunos ayudan a levantar al que está quedado, pero sin embargo sigue. Y si el que está quedado no, definitivamente no reacciona, pues lo dejan ahí, siguen. Todavía está aquí. Sí, señor. Determinado. Determinado. Pablo. Filipenses 4. Los filipenses eran generosos. Y Pablo dice, cuando le dice, aquí antes dice, no digo porque tenga escasez. Como ellos le llevaban ofrendas, digo, no digo porque tenga escasez, no estoy esperando que me den dádivas. No lo digo, no digo por eso. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estoy determinado y sé que en la economía a veces hay subidas, a veces hay bajadas. A veces uno tiene, a veces no tiene. Pero eso no determina mi carrera. Amén. Es simplemente algo pasajero. Entonces, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Entonces, por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y de ahí viene la frase, Filipenses 4:19, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunos como le digo, no, sin un pesito, no, mira, no quiero seguir al Señor porque no me dio la lotería de Boyacá que me iba a ganar esta semana. Yo confiaba que era la nueva millonaria, esta vez sí. Sorteo extraordinario de Navidad, nada. Baloto electrónico, yo confiaba y yo me metí en la rifa, yo tenía una fe grande. Te faltaba aprender a vivir cualquiera que sea su situación. Que es que solamente agua, panelita y pan. Tomamos agua, panelita y pan y seguimos alabando al Señor. Amén. Y seguimos trabajando también. Mañana habrá queso Sí, amén. y, no sé, jamón de pierna. O de pavo. Del que más te guste. A otro le gusta de pollo. Pero mientras tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir con algo, con poquito. Amén. Sí, amén. Porque finalmente la vida del justo no depende de la cantidad de bienes que posee. Ya. Supéralo. Ay, es que a fulano de tal como le ha ido de bien y ese que es bien mundano y yo que soy tan santito me ha ido mal. Supéralo. Deja la envidia. Y aprende a vivir cualquiera que sea tu situación. Y sigue confiando en el Señor. Sí, amén.
No estamos en Cristo porque nos va a dar casa, carro y beca. Estamos en Él porque Él es todo y sin Él no somos nada. Pero ahí tenemos que aprender algo. Entonces Pablo estaba determinado a seguir cualquiera que fuera la situación. No sé si habrás tenido que vivir ayuno forzoso. Pero eso fue una situación que pasó. Y vendrán días de abundancia. Amén. Pero no, en los días de abundancia te amo más, Señor. Y en los días de escasez, uy, Señor, ¿qué pasó? Se llama materialismo, ¿no? Ahí en Apocalipsis dice que en el último siglo habrá una iglesia fría, indiferente, que ha dejado su primer amor y que dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, no sabes que eres un pobre, desnudo, ciego, miserable. O sea que uno puede tener mucha plata y ser miserable, pobre, ciego y desnudo. Simplemente es una circunstancia. ¿Seguimos? No me miren así. no me miren así. ¿Seguimos? Listo. En 2 Timoteo le habla a Timoteo. Y le dice, mira Timoteo, tú necesitas ser determinado. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Algunos de los que fueron ayer ya hoy no vinieron. No estaban tan determinados. Me falta aprender. Entonces, en 2 Timoteo 4, mire lo que le dice Pablo, que debe ser determinado Timoteo, un pastor joven. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos anhelan predicar y enseñar desde una tarima como esta o otra tarima o cualquier otra tarima? ¿Cuántos? Levante la mano. ¿Cuántos? Ah, pero levántela como si usted estuviera determinado. ¿Cuántos? Entonces mire lo que le dice el Señor, necesita ser determinado. Pero tú, sé sobrio en todo. ¿Qué más? Soporta las aflicciones. Ay, tan lindo que es predicar. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ahora le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y estoy dispuesto a ser sacrificado. Él sabía que su muerte iba a ser que lo iban a asesinar. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cerca. Y me dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea que su determinación fue de principio al fin. Pero esa misma determinación la estaba sembrando en Timoteo. Su discípulo muy especial, muy fiel. Su discípulo determinado. ¿Qué más? Dispuesto y apasionado. Diga, determinado, dispuesto y apasionado. Para hacer la obra del Señor necesito ser Determinado, dispuesto y apasionado. los que estamos casados, para permanecer casados necesitamos ser Determinado, dispuesto y apasionado. Cuando uno no está determinado, uno no llega a ninguna parte. Cuando uno no está dispuesto, uno no puede hacer nada. Cuando uno se apasiona por algo, es difícil que logre disfrutar de lo que hace. Porque el Señor me ha dicho, es bueno que prediques, pero procura disfrutarlo. Amén. Porque hay gente que predica y parece que cuando se sube a la tarima, se sube a desquitarse de todos los demás, a soltar todo el veneno que tiene, insultar a todo el mundo, a mandar a todo el mundo para el infierno. No disfruta de lo que está haciendo porque no puede disfrutar. Hay que disfrutar de lo que hacemos. Amén. Mientras vivimos. Por lo demás, mire, teniéndolo claro, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Usted sabía
que esa determinación tenía una recompensa, que hay una corona, que hay un premio. Amén. Pero cuando están en la carrera, en la maratón, no le dan el premio al que se quedó durmiendo. Le dan el premio al que corrió, al que llegó primero, al que corrió bien, cumpliendo con las normas. Ese lleva el premio. Y ustedes saben que el Señor es un juez justo y que tiene preparado un premio, una corona, una recompensa. Dice que hay una corona para los ganadores de almas. ¿Ha leído? Sí. ¿Usted sabía que hay una corona para los pastores? Que somos pastores. Pero hay una corona para los siervos fieles. Amén. Hay coronas, hay recompensas que Dios tiene preparadas. Pero necesitamos ser determinados, estar dispuestos y apasionémonos por algo para que lo podamos disfrutar. Mire, uno no puede disfrutar de algo cuando pierde la pasión. ¿Cómo el esposo empieza a ver a la esposa como una bruja cuando pierde la pasión? La verá como una bruja. ¿Cómo la esposa empieza a ver al esposo como el sapo cuando pierde la pasión? ¿Usted no ha visto viejitos felices? Sí. Ahora apasionados. Mis papás cumplen este año 55 años de casados. Les mando un saludo. Sigan siendo apasionados. Hicieron 9 y el rancho ardiendo. Sigan siendo apasionados. Necesitamos ser apasionados, ¿cierto? En Hechos 21, mire la determinación de Pablo. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto o la correa de Pablo, atándose los pies y las manos, y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán a los gentiles. Al oír esto, le rogamos, eso fue a Pablo, nosotros, los que estábamos en aquel lugar, los de aquel lugar, que no fuera a Jerusalén. Viene el profeta Agabo, coge la correa de Pablo, se ata las manos y los pies y empieza a profetizar y dice: así dice el Espíritu Santo. Así van a atar a Pablo en Jerusalén y lo van a entregar a los gentiles. Entonces los amigos de Pablo comienzan a decirle: por favor, no vaya a Jerusalén. Por favor, no vaya a Jerusalén, Pablo. Pablo estaba dispuesto a morir si era necesario. Mire lo que sigue diciendo. Entonces Pablo respondió con una pregunta: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque no solo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. No solo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y que me aten, estoy dispuesto a que me maten por él. Dispuesto. ¡Ay, el pastor no está el domingo! Dispuesto a quedarme durmiendo en la casa porque el pastor no está el domingo. ¿Usted viene por Jesús? Y cuando nosotros no estemos, Dios pondrá a alguien aquí que predique. Y es la misma palabra, en otra vasija. Ojalá el que predique procure ser apasionado para que lo disfruten. Pero de todas maneras usted acérquese al Señor. Siga corriendo la carrera. Mire lo que dice, lo que narra Lucas. Dice: y como no le pudimos persuadir, o sea, estaba dispuesto, desistimos diciendo: la voluntad del Señor. ¿Y qué pasó?
Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, donde sabía que lo iban a matar, y ya fue. No por capricho, porque el Espíritu Santo le dijo que fuera a testificar allá. ¿No? Siguiendo el ejemplo de Jesús, que cuando Pedro trató de persuadirlo para que no fuera a la cruz, Jesús estaba dispuesto. Amén. ¿Y qué le contestó? Apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estamos a estar dispuestos para Dios, porque ahí estamos dispuestos para las cosas de los hombres, pero no para las de Dios. Estamos a estar dispuestos para las cosas de Dios. En Gálatas 1, este hombre apasionado dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo era tan apasionado que fue y recibió clases de teología en la facultad del cielo, del tercer cielo allá. Y descargó del cielo allá el evangelio de Jesucristo. Por eso es que dice: conozco nombre. Si en el cuerpo no lo sé, hablando del mismo, para no colocar el nombre. Si fuera en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. Allí se le dieron palabras que no se pueden describir. Dice: porque ya sabéis, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Dijo: en el judaísmo yo también era determinado y estaba dispuesto. ¿Qué hacía? Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, o siendo más apasionado. Estaba determinado, era apasionado por las cosas de Dios, ¿cierto? Pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo. Era tan apasionado que, habiéndolo conocido allá en Damasco como el asesino de los cristianos, fue y predicó a Cristo. Y no le preguntó a nadie, sino: ¿será prudente que yo vaya? Hermano, ¿usted qué dice? ¿Será prudente que yo vaya a estudiar a Rema? ¿Usted qué opina? Pues como yo estoy tan ocupado ahora y todo, entonces sí será. No preguntó a nadie. Sabía que era la voluntad de Dios. Se llama relación con Dios. Entre más relación con Dios tenga, menos consejería necesitarás. Porque ¿qué es la consejería? Falta de relación con Dios. No quiere decir que no la damos, sí, le damos la palabra. Pero es: no consulto con nadie, Dios me dijo, voy. Estoy apasionado por hacer lo que Él me mandó a hacer, porque además estoy determinado a hacerlo y dispuesto a hacerlo. Amén. Siendo determinado, dispuesto y apasionado, logro correr esa carrera, logro cumplir ese propósito, porque el tiempo aquí se va a ir. Y llegará el día en que la melena del pibe ya no es rubia, sino blanca, y ya no es un pibe, sino un anciano. Y él dice: che, pibe, no, che, abuelito. ¿Y qué hizo mientras pasó de la juventud, divino tesoro, a la ancianidad, edad de oro? ¿Qué hizo mientras tanto en ese transcurso de tiempo? ¿Fue determinado a cumplir el propósito de Dios? ¿Estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le llamó a hacer? ¿Fue apasionado por hacer lo que Dios le llamó a hacer?
¿Todavía están aquí? Amén. Eso hará toda la diferencia. La determinación, la disposición y la pasión por Dios hará toda la diferencia. Y eso es lo que necesitamos hoy. Amén. Porque en el mundo hay gente determinada. Hay gente tan determinada que dice que es un hombre del cuerpo de una mujer y se manda a cercenar los genitales y a colocar otras cosas que le faltaban, plásticas, para lograr estar determinado. Y está dispuesto a que lo mutilen. Y es apasionado y pone una bandera a todos los colores. Y hace así. La gente ahí. ¿Y logran muchas cosas? Sí. Ahí lo vimos en la Eurocopa, los estadios vestidos de múltiples colores. Gente determinada, gente dispuesta, gente apasionada por eso. Digo, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios? Amén. Deberíamos estar determinados a hacer lo que Él nos mandó a hacer en medio de esta generación. Ay, pero es que es un tiempo difícil. Si Dios nos colocó en esta generación, en este tiempo, Él nos prepara. Amén. Pero necesitamos determinación, Sí, amén. necesitamos disposición. Necesitamos pasión por eso. A mí me gusta cuando allá nos bajan la cartelera, porque hay que hacerlo, eso se llama pasión. Los morales del día del niño, del día del padre, del día de la madre, eso es pasión. Cuando aquí la pastora llena de globos, que no hallo el campo donde pararme aquí porque no quepo, eso es pasión por la obra del Señor. Otros, su pasión les alcanza para llegar una hora después. Pero bueno, han aprendido algo. Necesitamos ser determinados, estar dispuestos y ser apasionados por el Señor. Otros, su pasión les alcanza para congregarse de vez en cuando. Pero bueno, algo están aprendiendo. Pero créame que Dios va a trabajar con los determinados, dispuestos y apasionados por Él. Así que, dígalo conmigo, ser determinado, estar dispuesto y ser apasionado me llevará a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Te bendigo en esta mañana con esta palabra, en el nombre de Jesús.